Los caballeros templarios se erigen como una orden de nobles guerreros y guardianes de secretos ancestrales, cuya sombra ha perdurado a lo largo de los siglos. Vestidos con armaduras resplandecientes y cruzados por un propósito divino, estos caballeros encarnaron la audaz conjunción de la fe inquebrantable y el valor imperturbable, forjados en la fragua de la lealtad y la devoción. Los templarios no solo eran protectores de los santos lugares, sino también custodios de una sabiduría que trascendía los confines de la realidad conocida. Su vida en la enigmática Orden del Temple estaba marcada por un juramento de pureza y sacrificio, desafiando las fuerzas que buscaban desmantelar sus ideales y su legado. En su caída trágica, inmortalizada en la llama de la traición, los templarios dejaron un eco de grandeza que resuena en los corredores de la leyenda. Con cada leyenda y mito, su nombre se ha convertido en sinónimo de un ideal intemporal, un símbolo de la búsqueda incansable de la verdad, la redención y la gloria. La Orden del Temple fue oficialmente disuelta en 1312 por el Papa Clemente V, bajo la implacable presión del rey Felipe IV de Francia, quien, movido por ambiciones personales y una pesada deuda con los templarios, ordenó el arresto masivo de sus miembros en Francia. Se les acusó de herejía, idolatría y otros crímenes graves, acusaciones que en gran medida eran probablemente infundadas y diseñadas para justificar la confiscación de sus vastas riquezas. Cuando la Orden del Temple fue disuelta, muchos de sus miembros fueron arrestados, torturados y ejecutados, y sus bienes fueron confiscados. Aunque algunos templarios lograron escapar, lo que sucedió con ellos después de la disolución es en gran parte desconocido y ha dado lugar a una abundancia de teorías y mitos. Entre las leyendas más populares está la idea de que los templarios sobrevivientes se unieron y continuaron operando en las sombras. Esta teoría sostiene que, a pesar de la persecución, los templarios preservaron sus conocimientos y secretos, esperando el momento oportuno para resurgir. Este mito ha sido alimentado por la literatura, el folclore y, en tiempos más recientes, por la cultura popular, pero la falta de pruebas históricas convierte esta narrativa en un terreno más especulativo que factual. Los caballeros templarios, aunque sumidos en la penumbra de la historia, continúan siendo faros luminosos de la grandeza y el misterio, inspirando a generaciones con su indomable espíritu y su inquebrantable fe. En este fascinante video, nos sumergiremos en las oscuras leyendas que rodean a los caballeros templarios, desvelaremos algunas de las profecías más impactantes asociadas a esta enigmática orden. Acompáñanos a descubrir los secretos y misterios que han dejado una huella imborrable en la historia. Bienvenidos. Jerusalén, la ciudad sagrada de los cristianos, cayó en manos de los musulmanes, sumiendo a la cristiandad en una profunda oscuridad. La pérdida de la ciudad, considerada como el centro del cristianismo, era un golpe devastador para los creyentes. La cristiandad estaba sumida en la oscuridad y la confusión. Saladino, el líder musulmán, surgió para desafiar el dominio cristiano en Tierra Santa. Era un guerrero valiente y un estratega brillante, conocido por su piedad y justicia. Con una estrategia brillante y una valentía sin igual, derrotó a los cruzados y recuperó la ciudad de Jerusalén, que había estado en manos cristianas durante casi un siglo. Su victoria fue un golpe devastador para la cristiandad, y su nombre se convirtió en sinónimo de heroísmo en el mundo musulmán. A pesar de su fama como guerrero, Saladino también era conocido por su piedad y justicia. Fue un gobernante sabio y tolerante, que permitió a los cristianos y judíos vivir en paz en sus territorios. Sin embargo, en medio de la desesperación, una voz profética se alzó para llamar a la acción. San Bernardo, abad de Claraval y defensor de la fe, recibió una visión divina que anunciaba la llegada de una nueva era de paz y justicia. Él, un noble francés que renunció a su título para seguir a Cristo, fue un defensor de la reforma de la Iglesia y un crítico de la corrupción eclesiástica. Con su elocuencia y sabiduría, inspiró a generaciones de creyentes y líderes religiosos. Predijo que una orden de caballeros elegidos por Dios restauraría la fe y la moralidad en un mundo corrupto. Estos guerreros sagrados defenderían a los cristianos y protegerían los lugares sagrados,
incluyendo la ciudad de Jerusalén. La profecía de San Bernardo, pronunciada 10 años antes de la fundación de la Orden del Temple, resonó profundamente en los corazones de los creyentes, inspirando a muchos a tomar las armas y unirse a la noble lucha por la recuperación de la ciudad sagrada de Jerusalén. Los caballeros templarios se convirtieron en los instrumentos elegidos de Dios, defendiendo la fe cristiana y luchando por la justicia en un mundo sumido en la oscuridad y la confusión. La profecía hablaba de una época de grandes tribulaciones, cuando la fe cristiana sería puesta a prueba y la iglesia sería atacada por fuerzas oscuras. Pero también hablaba de la esperanza, de la llegada de una nueva era de paz y prosperidad, cuando los caballeros habrían cumplido con su misión y la fe cristiana habría triunfado. Los caballeros, inspirados por la profecía de San Bernardo, se lanzaron a la lucha contra la infidelidad, defendiendo a los cristianos y protegiendo los lugares sagrados. Su valentía y dedicación los convirtieron en héroes de la fe, y su legado perduró a través de los siglos. Pero la profecía de San Bernardo también hablaba de una sombra que se cerniría sobre la orden, una amenaza que pondría a prueba su fe y su lealtad. La profecía hablaba de una época de persecución y sufrimiento, cuando los caballeros serían atacados y perseguidos por aquellos que temían su poder y su influencia. A medida que pasaban los siglos, la profecía de San Bernardo se convirtió en una leyenda, un recordatorio de la importancia de la fe y la valentía en la lucha contra la oscuridad. Pero algunos creían que la profecía aún no se había cumplido por completo, que los caballeros elegidos por Dios aún debían llegar para restaurar la fe y la justicia en un mundo cada vez más corrupto. Por otro lado, la profecía del Santo Grial resuena con el eco de antiguos relatos, entretejidos con las leyendas artúricas, la epopeya de los caballeros templarios y las más profundas tradiciones místicas. No existe una única profecía que lo defina, sino una sinfonía de relatos y mitos que han forjado una narrativa cargada de misterio y poder en torno a este objeto sagrado. El Santo Grial, objeto de incontables leyendas y misticismo, es reverenciado como el cáliz utilizado por Jesucristo durante la Última Cena. Sin embargo, su significado va más allá de un simple utensilio. Según las antiguas tradiciones, este mismo cáliz fue utilizado por José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús y miembro del Sanedrín, para recoger la sangre divina que brotaba de las sagradas heridas del Salvador mientras éste pendía de la cruz. Así, el Grial no solo se convierte en un símbolo de la comunión, sino también en un recipiente de lo más sagrado, la esencia de la vida eterna. Cuenta la tradición que José de Arimatea llevó el cáliz sagrado a las tierras de Britania, donde fundó la primera comunidad cristiana en aquellas tierras, y que el Grial fue custodiado en secreto por sus descendientes, aguardando al único caballero puro de corazón capaz de hallarlo. Aunque ausente de los evangelios, este relato ha dejado una huella indeleble en la tradición cristiana y en la literatura, convirtiéndose en el corazón palpitante de las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. En estos relatos, la búsqueda del Santo Grial se erige como un símbolo de la búsqueda espiritual de la pureza y la comunión con lo divino. Los caballeros templarios, aquella orden sagrada y guerrera de la Edad Media, se han visto inexorablemente ligados al Santo Grial en la literatura y el imaginario popular. Se dice que, gracias a su acceso a los lugares más sagrados de Tierra Santa y sus lazos con la Iglesia, los templarios pudieron haber encontrado o protegido el Grial. Según la profecía, estos caballeros eran los guardianes del Santo Cáliz, y su sabiduría y poder estaban indisolublemente unidos a este artefacto sagrado. Se cree que el Grial otorga poder, sabiduría y protección divina a quien lo posea, y la profecía augura que aquellos dignos de hallar el Grial serán los salvadores de la humanidad en tiempos de oscuridad. Entre las profecías más célebres, se dice que el Santo Grial reaparecerá en un momento de desesperada necesidad, para proteger el cristianismo y guiar a la humanidad hacia la redención y la salvación, trayendo consigo una nueva era de paz y prosperidad sin igual. En la era moderna, el Santo Grial ha asumido múltiples facetas,
transformándose desde un objeto tangible hasta convertirse en un símbolo espiritual y metafórico de la más alta trascendencia. Diversas teorías sugieren que el Grial no es solo un cáliz sagrado, sino también un emblema de la búsqueda del conocimiento divino y la iluminación espiritual. La profecía del Santo Grial, un mito laberíntico y multifacético, entrelaza elementos religiosos, históricos y literarios en un tapiz de misterio y asombro. Aunque carece de evidencia histórica concreta, la leyenda del Grial continúa atrapando la imaginación de quienes buscan la verdad, la pureza y la redención. Este mito, envuelto en un halo de enigma y fascinación, permanece firmemente arraigado en la narrativa de los caballeros templarios y otras leyendas medievales, simbolizando la eterna búsqueda de lo sublime y lo sagrado. La profecía de la destrucción de la Orden del Temple se enmarca en un enigma cargado de leyenda, rodeado de misterio y tragedia que envuelve el final de los caballeros templarios. Aunque no existen pruebas definitivas de que los templarios contaran con una profecía específica sobre su propia caída, diversos relatos y teorías posteriores sugieren que algunos miembros de la orden pudieron haber previsto o incluso predicho la ruina de su organización. El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, junto a otros dignatarios templarios, fue arrestado, sometido a tortura y, finalmente, ejecutado. De Molay fue quemado en la hoguera, y según algunas versiones de la leyenda, mientras ardía, pronunció una maldición o profecía que presagiaba la caída de sus persecutores. La maldición lanzada contra el rey Felipe y el Papa Clemente, convocándolos al juicio divino antes de un año, resonó como un eco de venganza en los corazones de todos. De manera inquietante, ambos murieron dentro de ese plazo, el Papa en abril y el Rey en noviembre del mismo año. Esta inquietante coincidencia avivó la leyenda de que de Molay, desde las mismas llamas que lo consumieron, había invocado una profecía de venganza que se cumplió con la tragedia que alcanzó a sus poderosos enemigos. Aunque esta historia ha sido perpetuada en la literatura y el folclore, la evidencia histórica sólida que la respalde es escasa. No obstante, la leyenda refleja una percepción generalizada de que la caída de los templarios fue una injusticia, y que sus enemigos pagarían un precio elevado por su traición. Tras la disolución de la Orden del Temple, brotaron numerosas leyendas y teorías sobre la profecía de su destrucción, alimentando el enigma que rodea a estos fantásticos caballeros. Se susurra que, con su vasto conocimiento y redes de influencia, los templarios pudieron haber anticipado su caída. En la mitología popular, se dice que los templarios escondieron sus tesoros y secretos en lugares ocultos, esperando el momento propicio para renacer. Algunas tradiciones sugieren que los templarios transmitieron su sabiduría y conocimientos a otras sociedades secretas, como los masones, asegurando que su legado sobreviviera a la disolución de la orden. Estas leyendas a menudo incluyen la idea de una profecía que predice el resurgimiento de los templarios en un momento crítico de la historia. Además de la famosa maldición de Molay, circulan relatos de una profecía de venganza, que sugiere que los templarios regresarían algún día para vengar a aquellos que los traicionaron. Este concepto ha sido explorado en diversas obras de ficción, donde los templarios son retratados como una orden secreta que sigue operando en las sombras, aguardando el instante adecuado para reclamar su lugar en la historia. La posibilidad de la continuidad de los caballeros templarios después de su disolución oficial es un tema que ha generado una gran cantidad de especulación, leyendas y teorías a lo largo de los siglos. La idea de que los templarios sobrevivieron en alguna forma persiste con fuerza en el imaginario popular. Jean de Chalons, bajo el tormento de crueles torturas, reveló que 50 valientes caballeros templarios lograron escapar de la persecución, dirigiéndose hacia el puerto de La Rochelle con una parte considerable de su legendario tesoro. Este fue repartido en 18 imponentes buques, que zarparon hacia un destino envuelto en misterio. Aunque hoy conocemos el destino de aquellas naves y los acontecimientos que llevaron a los templarios a Escocia, Portugal y otros rincones del mundo, el paradero de su tesoro permanece oculto en las sombras de la historia. Es probable que gran parte de este tesoro no fuera oro ni joyas, sino el vasto conocimiento adquirido durante sus viajes,
forjado a través de sus contactos con diversas culturas y religiones. Algunos sugieren que custodiaron reliquias sagradas como la Mesa de Salomón, el Arca de la Alianza, o incluso el Santo Grial. Por otro lado, la teoría de que los caballeros templarios pudieron haber llegado a América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492 es una idea fascinante que ha capturado la imaginación de muchas personas, aunque carece de evidencia histórica sólida. Esta teoría se basa en especulaciones, interpretaciones de mapas antiguos, símbolos en monumentos y leyendas que han sido exploradas por investigadores, escritores y teóricos de la conspiración. Se origina en la creencia de que, tras la disolución oficial de la Orden del Temple, algunos templarios pudieron haber escapado con grandes riquezas y conocimientos secretos. Estos templarios fugitivos, según la teoría, habrían buscado refugio en lugares lejanos, y algunos creen que podrían haber encontrado su camino hacia el continente americano. Uno de los argumentos más citados en esta teoría es la existencia de mapas antiguos, como el mapa de Piri Reis, que parecen mostrar partes de América con una precisión sorprendente para la época. Algunos teóricos sugieren que estos mapas podrían haber sido basados en cartas náuticas más antiguas, posiblemente creadas por los templarios u otros exploradores anteriores a Colón. En América del Norte, se han señalado ciertos monumentos y símbolos que algunos afirman estar relacionados con los templarios. Un ejemplo famoso es la Torre de Newport en Rhode Island, que algunos creen que fue construida por los templarios debido a su arquitectura y las similitudes con estructuras europeas de la época templaria. Sin embargo, la mayoría de los historiadores sostienen que la torre fue construida por colonos europeos mucho más tarde. Otro elemento de la teoría involucra a la familia Sinclair de Escocia, en particular a Henry Sinclair, el conde de las Orcadas. Según algunas leyendas, Henry Sinclair, quien supuestamente tenía conexiones con los templarios, navegó hacia América del Norte a finales del siglo XIV, casi un siglo antes de Colón. Se dice que su viaje fue parte de una misión secreta relacionada con el legado templario. Oak Island, una pequeña isla en Nueva Escocia, Canadá, es famosa por las teorías que rodean un supuesto tesoro oculto. Algunos creen que el tesoro pertenece a los templarios y que podría incluir reliquias sagradas como el Santo Grial. La búsqueda del tesoro en Oak Island ha sido objeto de numerosos esfuerzos, pero hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia concluyente de que los templarios estuvieran involucrados. Aunque la teoría de los templarios en América es intrigante, la mayoría de los historiadores y arqueólogos la consideran altamente especulativa. No hay evidencia concreta que respalde la idea de que los templarios llegaron a América, y muchos de los argumentos a favor de esta teoría se basan en interpretaciones subjetivas de mapas, símbolos y leyendas. La teoría de que los templarios llegaron a América es una mezcla de historia, leyenda y especulación moderna, aunque es una idea fascinante que ha dado lugar a muchas historias y teorías de conspiración. No hay evidencia histórica sólida que respalde esta afirmación. Sin embargo, la leyenda de los templarios continúa siendo un tema de gran interés y misterio, manteniendo vivo el debate sobre su posible conexión con el Nuevo Mundo. Y así concluimos nuestro viaje a través del enigma que rodea a los caballeros templarios, una orden que, más allá de su historia oficial, ha sido objeto de interminables teorías, especulaciones y leyendas. Desde sus secretos tesoros y reliquias perdidas hasta las profecías y misterios de su supuesta transformación en una sociedad secreta, los templarios han dejado una marca indeleble en el imaginario colectivo. Hemos explorado las sombras y las luces de sus leyendas, desentrañando los posibles destinos de sus tesoros y el impacto de su conocimiento oculto. Recorrimos los caminos ocultos de sus presuntas actividades en Escocia, Portugal y América, y reflexionado sobre cómo sus mitos y misterios continúan alimentando nuestra fascinación, mientras el velo del tiempo sigue ocultando la verdad. Lo que queda son los ecos de un legado enigmático y majestuoso. La historia de los caballeros templarios es un testimonio de la eterna búsqueda de poder, conocimiento y redención, un misterio que sigue inspirando y desafiando a quienes buscan desentrañar lo desconocido.
Si este recorrido por la fascinante historia de los Caballeros Templarios te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.